los conflictos, manifestaciones que se están dando en Cuba en una revolución por la libertad en contra de la dictadura que impera en ese país continúa. Muchos pensaban que había una posibilidad, que era algo real, de que no se lograra prosperar con el tema de las manifestaciones, que tal vez se acabarían rápidamente. Pero no es el caso, ya que estas han continuado y los números de personas que se están manifestando están en aumento. Pero lamentablemente también está ocurriendo una serie de hechos. Por un lado está bien, la gente está aumentando sus protestas, pero la represión está aumentando salvajemente. Policías se están sumando a las manifestaciones en algunas zonas y en otras no. Ya vemos casos de periodistas extranjeros que fueron a reportar que han sido detenidos en medio de Cuba y no se sabe su paradero. Al menos 100 personas desaparecidas y ya tenemos casos de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado cubano. Y suma y sigue. Y esto parece no parar porque algunos pensaban que iba a ser una cosa que podían contener, pero no lo han podido contener y crece cada vez más. Y muestra que esto va a terminar con el fin del régimen comunista cubano o con un nivel de represión tal que va a quedar marcado como una de las represiones más duras en el último tiempo a lo largo del mundo en contra de manifestaciones pacíficas. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Hans Fries y Emilio Olavarría, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Lo que originalmente era una manifestación que partió con cientos se convirtieron en miles. Y después de miles pasaron a ser decenas de miles. Y dentro de todo ese proceso se ha extendido progresivamente en ciudades pequeñas, en la capital, La Habana, de Cuba, en Santiago de Cuba, en ciudades grandes, pequeñas, medianas, en pueblos. Las manifestaciones siguen creciendo cada vez con más intensidad. Y dentro de eso se ha dado una serie de situaciones, algunas negativas y otras positivas. Por un lado, los números de las manifestaciones van aumentando, pero a la vez que ocurre eso, también están habiendo situaciones como disturbios, disparos por parte de fuerzas armadas en contra de los manifestantes, despliegue de las boinas negras de Cuba, las fuerzas especiales cubanas para reprimir a la población, a la vez que hay policías que se resisten a reprimir a los ciudadanos que quieren simplemente democracia y una serie de cosas más. Todo eso lo vamos a ver en los videos que se ve a continuación. Qué nervio. Mi hermano lo va a coger para eso. Vamos, tampoco, cuidado con todos los baños aquí. Necesita todos los jóvenes. Todos son jóvenes, mija. Aquí, calle Galeano, La Habana, Cuba, 3:35 de la tarde, 11 de julio del 2021. Y ahí, libertad, 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 libertad. ¡Vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
graba, me quedé sin batería. Está apuntando con la pistola desde aquí, porque está claro en botada negra. Está apuntando. Así es como único. Así es como único. Mira, represión. Mira cómo le dan golpe, mira. Abusador. Como podrán notar, son una serie de hechos, desde manifestaciones que son pacíficas, cada vez personas pidiendo más cosas, piden distintas materias. Particularmente recuerden que la crisis comenzó porque hay falta de alimentos, hay falta de medicamentos, hay una serie de problemas y eso derivó también en un descontento que está hace mucho tiempo en Cuba, que es la pedida de democracia, de libertad y del fin del régimen dictatorial del Partido Comunista Cubano. Entonces también, además de eso, habrán notado que hay represión y se nota mucho, han logrado filtrar videos de cómo reprimen a la población y eso es tomando en cuenta que el presidente dictador de Cuba llamó a que no iban a dejar el poder a menos que fuera por la fuerza y eso lo dejó muy, pero muy claro y ahí lo están demostrando y el tipo de acciones que él ha desarrollado en cualquier otro país lo llamarían dictadura, pero curiosamente los que suelen ser paladines de hablar ese tipo de cosas, que son los sectores de izquierda, en general no lo han criticado. Han sido hipócritas en eso. Incluso ha llegado a tal nivel que el Partido Comunista de Chile ha apoyado al gobierno cubano en vez de las manifestaciones de Cuba, diciendo lo siguiente: repudiamos la intensificación del bloqueo y acciones de interferencia y agresiones norteamericanas contra Cuba. Exigimos fin del bloqueo, nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano. O sea, no han hablado del fondo del tema e incluso le dieron su apoyo, su respaldo a la dictadura cubana, a la vez que más o menos dicen que estas manifestaciones fueran, no, un bloqueo extranjero, es una gestión así como de fuera por parte de Estados Unidos. Qué cosa más absurda. Ahora, Estados Unidos igual está apoyando la manifestación y no lo hace por ser generoso, sino porque ve intereses geopolíticos. Pero esa idea de que esto habría sido planeado desde afuera, cuando son decenas de miles de personas manifestándose y que han vivido por décadas en Cuba, bueno, es simplemente absurdo, es completamente absurdo. Y aprovecho de mencionar eso porque acá muchos de esa izquierda comunista, del Partido Comunista, han estado mucho en silencio con el tema. Yo al menos aquí puedo destacar que hay algunos que dentro de la izquierda que fueron consecuentes y lo han criticado. Voy a decir el caso, por ejemplo, de Vlado Mirosevic, del Partido Liberal del Frente Amplio, y Gabriel Boric, también el Frente Amplio, pero son los menos. Pero más allá de eso, esas manifestaciones y la represión que han tenido, además de que ha habido también algunos saqueos y situaciones lamentables, están escalando. ¿Por qué? Hay 100 personas al menos que han desaparecido totalmente, como dice aquí. Los activistas antigubernamentales en Cuba dicen que más de 100 personas han sido arrestadas o están desaparecidas en la isla luego de la protesta generalizada el domingo. Han habido cortes forzados de las redes sociales, de internet a lo largo de la isla para que no se puedan difundir estas cosas. Personas son sacadas de sus casas y se las llevan detenidas y no se sabe dónde están. Al menos 100 desaparecidos. Y ya sabemos que hay al menos una persona que ha muerto por culpa de uso de las fuerzas militares dentro de Cuba, asesinado, y tomado en cuenta que había muchos disparos en contra de la población por parte de las fuerzas gubernamentales. Pero no se queda ahí. Tenemos el caso también de justamente de una persona que es un periodista que fue detenida, de una periodista cubana pero que trabaja para el diario ABC de España, que estaba grabando temas en Cuba cubriendo la manifestación. ¿Y qué ocurrió? Se la llevaron detenida y ahora está desaparecida. No se sabe dónde está y se le acusó de estar haciendo actividades peligrosas para la seguridad nacional cubana. Uy, ahora hacer periodismo es una actividad peligrosa.
Y el gobierno español ha tenido que interferir pidiendo la liberación de esa persona, a la vez que ABC también lo pide, porque lo que están haciendo ahora es que llegan periodistas a cubrir lo que está ocurriendo en el país y los detienen y desaparecen. Una cosa terrible. Y además esos enfrentamientos solo van a escalar, porque por un lado las manifestaciones, como habrán notado, están con cada vez más personas. No es una cosa que va a parar, y eso puede derivar en distintos motivos, en distintas cosas que pueden ocurrir. Pero el gobierno cubano ha llamado a sus militantes del Partido Comunista, a sus guardias paramilitares y a las Fuerzas Armadas a dirigirse a combatir en las calles con los otros grupos. Pero no se rinden los manifestantes y por eso esto sigue y sigue. Y es difícil saber cómo va a terminar. Esto me recuerda mucho a cuando los países comunistas llegan al tiempo del colapso. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa Oriental o en parte de la Unión Soviética, cuando empezaron a colapsar los regímenes comunistas a finales de los 80 y comienzos de los 90. Fueron situaciones como esta. En algunas partes fue más pacífico, en otras no, en otras fue con mucho enfrentamiento, en otros hubo intentos de golpes de estado de vuelta para reafirmar la situación y uso de la fuerza, y en general fracasaron, pero muchas veces pasan ese tipo de cosas, y eso es un poco lo que se está viendo en Cuba. La población se cansó de décadas de opresión sistemática por parte del Estado, con un estatismo comunista opresor de la libertad y de su calidad de vida y dignidad. ¿Y qué es lo que hacen? Se rebelan contra eso, pacíficamente, pero después empieza una represión por parte de la dictadura cubana que dice que no va a dejar el poder a menos que lo saquen muertos de ahí porque la revolución se defienda hasta sus últimas consecuencias. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí es cierto es que las manifestaciones cada vez crecen más. Y hechos como el de la persona muerta no hacen nada para reprimir las manifestaciones, sino que la gente se está enojando más. Y se manifiesta, y ahora cada vez más agresiva, por la muerte y la represión que se está dando. Entonces la técnica que está utilizando la dictadura cubana no lo está logrando hacer que se mantengan bien en el poder, sino que está generando más indignación, más molestia, más rabia, que hace que aumente con más fuerte las manifestaciones. ¿Qué irá a ocurrir con esto? ¿Quién sabe? Realmente esto es un momento histórico que puede terminar de una manera u otra, no lo sabemos. Pero esto inevitablemente va a llevar a algunos cambios en Cuba. O van a tener que reformarse y tal vez pasar a un modelo chino, o pueden tratar de mantenerse igual y colapsar en algún momento, o tal vez se logre derrocar finalmente y que se obtenga libertad a la dictadura cubana. Pero quién sabe, eso hay que verlo a lo largo del tiempo. ¿Qué piensan sobre este hecho? ¿Creen que están bien las manifestaciones en que piden esa libertad? ¿Creen que no? Están más con algunos sectores que apoyan a la dictadura cubana, como el caso del Partido Comunista Chileno. Tenemos el caso también de Evo Morales en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, que han decidido dar su respaldo a la dictadura cubana. Y algunos han tratado de decir como que se estuvieran manifestando en contra del bloqueo de Estados Unidos. Eso es mentira. O si no, ni siquiera lo estarían reprimiendo el gobierno de Cuba, la dictadura cubana comunista. Y además es cosa de ver los videos que filtrados de la isla. No están hablando contra el bloqueo, están hablando en contra de su gobierno. Cosa que allá es ilegal. ¿Creen que está bien respaldar a la dictadura cubana o a los manifestantes? ¿Cómo creen que va a terminar esto? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.